Hola, ¿qué tal? Esta vez pretendo hacer un video cortico en el que muestro un tutorial propio acerca de Arduino. Mi tutorial consistirá en comunicación serial entre el Arduino y el computador. A diferencia de la semana pasada donde mostré un tutorial propio de Arduino, no me voy a comunicar con Processing, porque Processing no me parece lo suficientemente poderosa para hacer sobre ella mi proyecto final. Voy a utilizar Unity. Entonces, comunicación serial entre Arduino y Unity. Encontré en línea un ejemplo bastante interesante de un británico que por suerte era software libre y pude utilizar como ejemplo, en el que él tenía tres cubos de colores, van girando y según el cubo que yo voy presionando voy viendo un LED diferente prenderse. En mi ejemplo yo quise comunicación en dos sentidos, entonces añadí un sensor de distancia. El sensor de distancia capta qué distancia se encuentra mi mano y mueve el cubo verde acorde con esa distancia. Lo que tuve que hacer en Arduino fue acá leer las señales que estén llegando desde Unity y pues prender los LEDs en consecuencia de qué señal está llegando. Y acá disparar el sensor de distancia, un sensor ultrasónico de distancia, ver cuánto tiempo tarda la onda de sonido en ir y rebotar, hacer los cálculos que ellos especifican pues en la hoja técnica del sensor y luego enviar ese dato ya que está en metros, perdón, en centímetros a Unity a través del canal serial. Entonces acá yo establecí que la comunicación va a ir a esta velocidad y a esa velocidad es que especifico dentro de Unity el puerto serial. Em, bueno, ¿qué tengo en Unity? En Unity tengo cuatro scripts, dos por los cubos que lo único que hacen es que cuando se presione uno de esos cubos, envíe a través de sending, que es este script de acá, cierta señal. Enviar color verde, enviar color rojo. Este script se encarga de mantener rotando los cubos. Una vez por frame lo rota un poquito. Y este es el script más importante, que es el que se encarga de la comunicación con Arduino. Entonces requiere un serial port que se inicializa con esto o con esto. A mí me pareció este más sencillo, entonces utilicé este. Solo requiere la velocidad de la comunicación y el número del puerto. Y ya que yo en Arduino no cambié más parámetros, pues se irá por comunicación serial estándar, que son 8 bits de mensaje, 1 de paridad. Y no tuve que especificarlo como si se hace acá arriba. 8 bits de mensaje, 1 de paridad. O bueno, de tensión en este caso. ¿Qué se hace acá? Más o menos esto. Una vez abierta la conexión, que es este pedazo de código, vamos a estar constantemente leyendo qué hay en el canal. Una vez abierta la conexión toca especificarlo porque si no vamos a encontrarnos con un null pointer exception. Resulta que la conexión tarda más o menos un segundo en iniciarse. Bueno, una vez tengamos esa conexión vamos a leer lo que llega. Ya dije yo está en centímetros y vamos a poner la posición del objeto cubo verde eh, acorde a esa distancia. El eje X y el eje Y no se mueven, es el eje Z el que se ve involucrado. Entonces una pequeña demostración de cómo se ve esto, más o menos en... sí, y ahora sí, más o menos así. Debo poner un objeto plano delante del sensor de distancia porque al ser ultrasónico deformidades como las de mi mano pues sí alteran el resultado. Acá pues ustedes no lo estarán viendo,
Bueno, no tiene mucho sentido entonces que lo muestre, pero cuando yo hago clic sobre los cubos, estos envían a Arduino una señal y Arduino cambia el LED que se esté iluminando. Yo acá juego con la madera y pues pueden ver cómo se mueve el cubo. Esto va a ser bastante interesante para mi proyecto. ¿Qué es importante de las modificaciones que yo hice al código que venía de ejemplo? Bueno, yo tuve que lidiar con recoger la señal que viniera y tuve que también lidiar con cómo manipular un objeto desde un script. Fue necesario para mí entender que tenía que crear estos atributos de tipo GameObject y después tenía que pegarlos dentro del script. Entonces, init, en init el, agrego un componente, agrego este script porque es el que va desde el inicio y en ese script creo los dos parámetros que son los GameObject de los que ya hablé, pero para asociar un GameObject con el script, Unity presenta es una interfaz gráfica, uno tiene que coger y arrastrar y pegar. Eso es lo único importante que uno no puede ver reflejado en el código y que la verdad puede dañar muchas cosas. Un segundo consejo que decía el señor es que uno no tiene que utilizar la librería reducida de C Sharp, sino la librería completa. Como yo descargué Unity recientemente, yo estoy trabajando con una versión de Unity que no viene con librería parcial. Todas las veces que lo ejecuto, se ejecuta sobre librería completa de C Sharp. Entonces no tengo problemas para utilizar la clase serial. Y bueno, así finalizo mi ejemplo y tutorial. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver.